En los inicios del 360 vimos el nacimiento de muchos juegos independientes. Microsoft apoyó bastante a las desarrolladoras para que crearan sus videojuegos y fueran exclusivos de su videoconsola, y de esta forma atraer a más público para que compraran un 360. En el canal hemos hablado de muchos juegos que aparecieron en los inicios del 360 y retomando esa fórmula, hoy comentaremos un par de juegos que tenían el sello de Doritos en su nombre, pero que en algunos casos no había presencia de la marca, únicamente lo podías ver en los títulos de cada juego y era todo lo que había de Doritos. Los juegos a los que me refiero son Doritos Dash of Destruction y los dos títulos de Doritos Crash Course, juegos que más de uno habrá probado en su tiempo, así que si estás interesado en recordar estos juegos junto conmigo, quédate. Mi nombre es Zainer e iniciamos con este video. Vamos a ir de manera cronológica con respecto a los lanzamientos de cada juego y por ello comenzamos con el que lo inició todo, Doritos Dash of Destruction. Este título fue lanzado en el lejano 2008 para el Xbox 360 en el servicio de Live Arcade. Fue un lanzamiento totalmente gratuito para todos, así que podías jugarlo sin ningún impedimento. El título es considerado como uno de carreras, aunque la verdad yo lo siento más como una mezcla de varios géneros, aunque todo de una manera sencilla. Para mí es difícil decirte que este juego solamente pertenece a un género. Eso sí, todo se desarrolla en una vista de pájaro. El concepto, aparte de promocionar un poco a Doritos, era que consiguieras todos sus logros de manera sencilla y aumentaras tu game score, pues solo necesitabas de 20 minutos para lograr este trabajo. De hecho, yo te puedo decir que este fue mi primer juego que conseguí su 100% en el tema de logros. Aunque su objetivo era muy marcado, realmente era un título divertido pese a su poca duración. Ahora sí, vayamos de lleno al juego. Cuenta con dos modos de juego. El primero es donde controlas a un pequeño camión de Doritos con el objetivo de llevar bolsas de Doritos a lugares concretos en un pequeño mapa. Aparte, tienes que evitar a los tiranosaurios Rex que intentarán comerte. Cuentas con varias vidas en caso de que se te complique mucho. Mientras que el otro modo de juego consiste en que tú eres el tiranosaurio Rex y debes de comerte una cantidad específica de camiones de Doritos para ganar, y también evitando que dichos camiones no terminen de entregar todos sus pedidos. Ya sea si eliges el camión de Doritos o ser un tiranosaurio Rex, tendrás que completar varios niveles donde poco a poco se complica la cosa, apareciendo más carritos repartidores durante el nivel en caso de ser un dinosaurio, o más dinosaurios que te persigan en caso de ser un camión de Doritos, y ya en las instancias finales te saldrá un rival que buscará superarte. Cada vez que completes un nivel recibirás una mejora, sea quien seas, para que la cosa sea más sencilla. Jugablemente es demasiado sencillo, no tiene mucha complicación más que moverte y un botón de acción dependiendo quién seas. Es un título amigable para cualquier persona, aunque lo más importante que te presenta el juego es un modo multijugador donde pueden competir hasta 4 jugadores. Uno comienza siendo el carrito repartidor, mientras que el resto son T-Rex. El carrito debe de completar sus entregas, mientras que los demás deben de tratar de comérselo. Si un T-Rex se come el carrito, dicho T-Rex ahora se convierte en el carrito, y el carrito que fue devorado ahora le tocará ser un T-Rex, así que el jugador que logra hacer todas sus entregas es el que gana la partida. La premisa es sencilla y muy divertida, lo malo es que solo se limita en multijugador local, no tiene modo online. Y esto es básicamente Doritos Dash of Destruction, un título que fue gratuito hace más de 15 años, y digo que fue porque actualmente ya no se encuentra disponible en la tienda de Xbox, solamente puedes jugarlo si llegaste a canjearlo en su momento. Aunque sus objetivos fueran regalar game score y promocionar Doritos, la verdad es un juego que valía la pena para sesiones cortas de juego, y más si tenías amigos con quien jugarlo, así que si lograste probarlo me gustaría saberlo en los comentarios. Pero mientras, pasemos al segundo juego del video, Doritos Crash Course. El segundo título es uno de plataformas en 3D en scroll lateral que salió en el 2010 igualmente para Live Arcade y que nuevamente fue un juego gratuito. El personaje principal es tu avatar de Xbox. Tú como jugador debes de superar distintos circuitos llenos de obstáculos hasta llegar al final en el menor tiempo posible. El formato del juego es una inspiración de programas de televisión como Guerrero Ninja, Wipeout o, si eres de México, el programa de Resbalón, que de hecho los escenarios del juego
juego son como si estuvieras en un programa de televisión. Continuando con el tema de los circuitos, como mencioné, hay obstáculos, trampas, cuerdas para agarrarse, cintas transportadoras y lo más importante, martillos. Todo esto para ralentizar tu trayecto, aplastarte o hacerte caer al agua. Si sucede lo segundo o tercero, regresas al último punto de control. Lo bueno es que hay una buena cantidad de estos durante tu travesía. El objetivo es llegar al final de cada circuito en el menor tiempo posible y así obtener una medalla. Estos tiempos van variando en cada circuito. El título se divide en 3 locaciones: Estados Unidos, Europa y Japón. Cada uno cuenta con 5 circuitos, por lo que el juego en general tiene 15 de estos, aunque años después de su lanzamiento agregaron un DLC de pago que contenía más circuitos. Ahora vamos a su jugabilidad, que si bien es sencillo como en el videojuego anterior, aquí sí requiere un poco más de habilidad por el tema de hacer saltos precisos, esquivar todo lo que se te cruce y hacer todo en el menor tiempo posible. Puedes saltar evidentemente, darte un pequeño impulso de velocidad, deslizarte, son acciones sencillas, pero que el verdadero reto es lo que se te presenta en el circuito. Te puedo decir que es más variado que el anterior juego de Doritos. Cuenta con un multijugador de manera local donde hasta 4 jugadores compiten para llegar al final de cada circuito de los 15 disponibles que hay, y también cuenta con un multijugador online que es lo mismo que el local, solo que cada quien desde su casa con su consola. La verdad es que el multijugador, sea cual sea de los dos, le da mucha rejugabilidad y más si se arman las partidas con 4 personas. Y si te lo preguntas, la marca de Doritos solo aparece en el nombre del juego, no hace presencia dentro del título como tal o algún elemento, ni siquiera aparece una bolsa de Doritos, únicamente su sello está en el nombre del juego y eso es todo. Para concluir con este juego, de los 3 videojuegos de este video, Crash Course es el único que se puede descargar y jugar actualmente porque tiene retrocompatibilidad y lo puedes encontrar en la tienda de Xbox, aunque eso sí, no hay gente jugando en su online, pero si buscas una experiencia rápida y gratis, debes de darle una oportunidad. Y una curiosidad extra es que hubo una versión para Windows del juego, pero fue retirada al poco tiempo de su lanzamiento. Ahora sí, es momento de comentarte del último juego de este video y la secuela del anterior, Doritos Crash Course 2. Este juego es una secuela del Crash Course, sigue manteniendo el hecho de que es un título de plataformas en 3D en scroll lateral, salió en el año 2013 e igual fue un juego gratuito, pero sí había una condicionante, y es que tenías que ser usuario activo de la membresía Gold, por lo que si tenías la membresía podías descargar el juego y jugarlo, de lo contrario no podías hacer nada, así que como un juego gratis no era tanto, pero bueno, continuemos. Repite la fórmula de tener que completar distintos circuitos evitando trampas y obstáculos, tratando de llegar en el menor tiempo posible, solo que se agrega el hecho de que aparecen unas estrellas que debes de recolectar para desbloquear más niveles y cosas para personalizar a tu avatar. Así que no es solo completar el circuito en el menor tiempo posible, sino que también tienes que agarrar todas las estrellas que puedas. El estilo de los circuitos se mantiene casi igual a su precuela, con cintas transportadoras, martillos, obstáculos y más, cosas que te evitarán llegar al final. De igual manera, hay bastantes puntos de control desplegados en cada circuito. Realmente fue una secuela continuista que no tuvo muchos cambios con respecto al primer juego. Muchos elementos se mantienen igual. Si se tuviera que resaltar algo, son los escenarios que ya no es como si fuera un programa de televisión, sino ahora se desarrollan en otros lados, como en las Amazonas. Ahora tiene 4 locaciones que puedes jugar. Estas son las Amazonas, la Antártida, Egipto y una isla pirata. Cada mundo cuenta con 5 circuitos, dando un total de 20 de ellos, y me parece que luego del lanzamiento del juego llegaron un par más de circuitos nuevos. En jugabilidad no hay mucho que mencionar, pues como dije, se decidió ser continuista, por lo que los elementos jugables se mantenieron, y por ende, como dije hace rato, es fácil de agarrar, pero llega a tener su reto. También contó con un multijugador de manera local y online para hasta 4 jugadores, y de igual manera consiguió
consistía en quién llegaba primero al final de cada circuito. Solo puedo decir que mejoraron el tema visual de los competidores con respecto a su precuela, porque en el primer juego solo veías un dibujo o un pedazo de cartón en movimiento, y aquí eran fantasmas y de esta forma sí veías mejor el panorama al momento de jugar con tus amigos. Y si también te preguntas ¿qué tiene que ver Doritos aquí? Pues nada, nuevamente no hay cosas referentes a la marca más allá del nombre del juego. Y eso es todo lo que presentó Crash Course 2, que mantuvo lo mejor de la primera entrega para este juego. En mi opinión me hubiera gustado que agregaran cosas nuevas, modos de juego o algo que sí se viera una secuela digna y no tanto una expansión del primer título. Aunque al final de los 3 juegos de este video, este fue el que recibió un final triste. Si ya de por sí necesitabas Gold para poder jugarlo, un año después de su lanzamiento fue retirado de la tienda de Xbox y posteriormente cerraron sus servidores, ocasionando que ya no se pudiera jugar. Así que fue un juego que solo tuvo un año de vida, así que ese fue el final de Doritos Crash Course 2. De manera de conclusión y hablando en general de los 3 juegos, fueron experiencias únicas para todo usuario de Xbox, teniendo un gran auge gracias a que fueron totalmente gratuitos. Bueno, aquí a medias con Crash Course 2, y es que algo muy bueno que tenían estos juegos eran sus multijugadores, que gracias a esto se podían crear partidas de juego entretenidas con tus amigos y familiares. Más de uno que tuvieron 360 por el 2008 en adelante habrá jugado estos títulos y les guardo un gran cariño porque al menos ese es mi caso. 3 grandes juegos que quedarán guardados en la mente de muchos jugadores de Xbox. Y de esta forma concluimos el video. Si llegaste a jugar alguno de estos 3 títulos, puedes comentarnos tu experiencia con alguno o con todos ellos. Les recuerdo que pueden ser miembros de mi canal para obtener distintos beneficios, como emojis personalizados o que su nombre salga al final de mis videos, entre otros grandes beneficios. También me pueden seguir en todas mis redes sociales y unirse a mi servidor de Discord para estar al tanto de todo mi contenido. En la descripción del video pueden encontrar todo eso. Sin nada más que agregar, mi nombre es Zainer y nos vemos en otro video. Hasta pronto.